En este primer mes de gobierno de la Iglesia del Papa León XIV, fue elegido el día 8 de mayo y pronto, la semana que viene, se cumplirá un mes. Merece la pena destacar que el Papa ha querido reiteradamente que Cristo esté en el centro de todo. Incluso lo ha dicho de forma bien clara, que él mismo, el propio Papa, quede en un lugar secundario para que todas las miradas se dirijan a Cristo, converjan en Cristo, y para que la imitación de Cristo, el seguimiento de Cristo sea lo más importante para todos nosotros, debido a que sólo así es posible conseguir la unidad en la Iglesia. Esa unidad imprescindible para que el mundo crea, para, por lo tanto, evangelizar. Así fue como lo dijo el Señor. Ahora bien, eso lleva consigo de forma inevitable examinar en qué ha consistido el modelo de Iglesia promovido durante el pontificado anterior, la llamada Iglesia sinodal. El concepto de Iglesia sinodal, entendido como una iglesia que escucha y que acoge a todos, no debería de suponer ningún problema para ningún católico. Iglesia que escucha, iglesia donde todos son bienvenidos. Es lo más natural porque es lo que Cristo hizo y lo que Cristo quiso. Y sin embargo, basta con mencionar la palabra sinodalidad para que a muchos católicos se les despierten todos los temores y todos los recelos. Por eso creo que conviene aclarar algunas cosas y sobre todo conviene hacer algunas preguntas. Por ejemplo, iglesia sinodal, iglesia que escucha, pero una cosa es escuchar y otra cosa es tomar decisiones. En el último sínodo no hubo laicos que escuchaban, lo cual está muy bien, sino que hubo laicos que, además de opinar, que está muy bien, tomaban decisiones y tenían derecho a voto. Esto es una característica y va a ser una característica de la Iglesia sinodal. ¿Esto es compatible con el gobierno de la Iglesia reservado a los que han recibido el sacramento del orden, tal y como especifica claramente el Concilio Vaticano II y tal y como enseña nuestro Señor al crear una Iglesia apostólica y transmite fielmente la tradición? Primera pregunta. Segunda cuestión, segunda pregunta. Una iglesia que escucha a todos, todos, estupendo. Pero muchos tuvieron la impresión en el sínodo pasado de que esos laicos que estaban participando en el sínodo con derecho no solo a voz, sino también a voto, procedían en su mayoría de un sector de la Iglesia que no estaba identificado con una interpretación del Concilio Vaticano II en continuidad con la palabra de Dios y la tradición, sino que estaban más bien identificados con el llamado espíritu del concilio que promovía la aplicación del Concilio Vaticano II en ruptura con todo lo anterior, usando las palabras empleadas por el Papa Benedicto XVI de una interpretación y aplicación del concilio en continuidad, hermenéutica de la continuidad, o en contradicción, en ruptura, hermenéutica de la ruptura. Y parecía que esos laicos, en su mayor parte, habían sido seleccionados
de entre aquellos que entendían el concilio y que querían aplicarlo no en continuidad, sino en ruptura. Incluso el propio Papa Francisco había recriminado públicamente y por escrito a los organizadores del sínodo alemán que estuvieran formados los participantes en ese sínodo por personas que no representaban a la inmensa mayoría de los católicos alemanes, sino solo a un pequeño porcentaje y además muy ideologizado. Palabras que han quedado ahí escritas, dirigidas por el Papa Francisco a los que han organizado el sínodo alemán. Y sin embargo, cuando se hace el sínodo del conjunto de la Iglesia, muchos han tenido la impresión de que eso mismo ocurría cuando se ha seleccionado a esos laicos que tenían derecho a voz y también a voto. Por lo menos es una impresión que muchos han tenido. Iglesia sinodal que escucha al pueblo de Dios. Perfecto. Pero sin embargo, son muchos los obispos y los sacerdotes que no permiten, por ejemplo, comulgar en la boca. Y está permitido eso en la Iglesia, pero ellos no lo permiten. Se burlan, desprecian, ridiculizan, ofenden a ese pueblo de Dios que quiere comulgar en la boca o que quiere recibir la comunión de rodillas. Podrán decir que son gestos externos y que lo importante es el alma. Pero esas personas quieren hacerlo así, quieren expresar también con su cuerpo el respeto que ellos sienten que deben darle al Señor. Si se escucha al pueblo de Dios, si en la Iglesia caben todos, ¿no habría que respetar también a esas personas? Y permitirles comulgar en la boca, no ofenderles, no insultarles, o incluso permitirles comulgar de rodillas, y si eso entorpece el ritmo de la celebración, pues pedirles que los que quieren comulgar de rodillas vengan al final para no molestar a nadie. Todos, es estupendo. En la Iglesia caben todos, es estupendo. Porque eso a mí al menos me llena de esperanza. Pero es verdad. Si caben todos, ¿por qué no caben entonces los que quieren participar en la Santa Misa siguiendo el rito tradicional, el rito antiguo? Me refiero a una participación en línea con lo que pidió, promulgó el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué, en cambio, se toleran, sin que pase nada, tantos abusos litúrgicos cuando se celebra la misa según el rito nuevo? Recientemente, en la Catedral de Paderborn, en Alemania, ha ocurrido un hecho escandaloso y blasfemo en una representación dentro de la catedral. La propia diócesis ha pedido disculpas ante el aluvión de críticas, ha pedido disculpas, ha dicho que ellos no estaban enterados de lo que allí iba a ocurrir, pero es su responsabilidad. Y no ha ocurrido nada, es decir, ha pedido disculpas, pero no han dicho el responsable en la catedral de permitir esto, ese señor va a ser cesado, se ha acabado por negligencia o porque estaba de acuerdo, ese señor no puede seguir en el cargo. No pasa nada. ¿En la Iglesia caben todos? ¿Y por qué entonces los de la misa tradicional tienen tantísimas restricciones y en cambio se tolera tantos abusos litúrgicos cuando se celebra la misa según el rito nuevo? Incluso muchos que no participan en la misa tradicional. Yo no he participado nunca en una misa tradicional, es decir, no tengo experiencia de cómo se celebra. Sin embargo, se sorprenden y se extrañan de las restricciones para con unos y de la indulgencia y permisividad para con otros. ¿De verdad todos? Y este todos de la Iglesia sinodal, que es
repito, maravilloso y que me permite a mí, que soy un pecador, formar parte de la Iglesia, ¿no se ha convertido en estos años en un todo? Que no es lo mismo. En la Iglesia caben los criminales, sí, pero ¿cabe el crimen? En la Iglesia caben los corruptos, sí, pero ¿cabe la corrupción? Incluso en la Iglesia caben los pederastas, pero ¿cabe la pederastia? En la Iglesia caben los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido la nulidad eclesiástica, pero ¿cabe la comunión en pecado mortal? El todos ¿no se ha transformado en todo? En la Iglesia cabemos todos y es maravilloso, repito, si no yo no me sería posible formar parte de la Iglesia. Pero esto, que es una expresión de la misericordia de Dios, ¿no se ha transformado en tolerancia? La misericordia se tiene para con la persona, mientras que la tolerancia se tiene para con lo que hace la persona. Y son dos cosas completamente distintas. Misericordia para con el pecador, sí, porque lo quiso Cristo, gracias a Dios. Tolerancia para con el pecado debería de ser cero, no debería de existir. Sin embargo, muchos tienen la impresión de que el todos se ha convertido en todo. Incluso de que ya no hay misericordia con el pecador, por un motivo. Porque al pecador se le dice que lo que hace no es pecado y por lo tanto que él no es pecador y que no tiene que pedir perdón de nada. O por lo menos no tiene que pedir perdón de algunas cosas, porque si tira un plástico a la calle, eso sí que es un pecado horroroso. Y esta acogida a los pecadores, a mí el primero, a todos, esta acogida no debería de ir unida a una petición de conversión, de arrepentimiento. Se nos está pidiendo a estos todos que somos acogidos que tengamos una actitud de conversión. San Agustín decía, si no puedes evitar pecar, al menos odia el pecado que has cometido. Pero si te dicen que eso no es pecado, ¿cómo vas a odiar el pecado? Entonces el todos se convierte inevitablemente en todo. Iglesia misericordiosa, sí. Iglesia tolerante, no. Iglesia que escucha, sí. Iglesia que selecciona a quien escucha y que no escucha a todos, sino solamente a aquellos que quieren otro modelo de iglesia distinta a la que enseñó Jesucristo, la tradición y el Concilio Vaticano II, no. El Papa no lo tiene fácil para unir estas dos sensibilidades, estas dos tendencias en la Iglesia y debemos rezar mucho por él. Pero la unidad solo será posible en la verdad. La verdad es una persona, Jesucristo. La Iglesia solo estará unida cuando está centrada en Cristo. Pero Cristo le dijo a la adúltera, yo no te condeno, pero no peques más. Fue una iglesia la que fundó Jesucristo basada en los apóstoles. Fue una iglesia misericordiosa, pero no lo ha sido nunca una iglesia tolerante. Recemos por el Papa.